Si viviste tu infancia en los años 60 o 70, seguramente recuerdas acciones cotidianas y costumbres que hoy nos parecen sacadas de otro mundo. Algunas eran tan comunes que nadie cuestionaba su seguridad, mientras que otras, con el paso del tiempo, fueron abandonadas al descubrir sus riesgos. Lo que en aquel entonces parecía normal, ahora sería considerado una auténtica temeridad. En este episodio, haremos un viaje nostálgico para revivir 8 cosas de los años 60 que, en pleno siglo XXI, nos resultan difíciles de creer. ¿Estás listo para regresar al pasado? ¡Vamos a ello! En los años 60, el plomo era omnipresente, y su toxicidad no era un tema de preocupación pública. Se usaba principalmente en pinturas, especialmente aquellas de colores vivos, que decoraban columpios, juegos infantiles, cunas y hasta juguetes. Los objetos más brillantes y llamativos, que más atraían a los niños, eran los que más plomo contenían. Los niños pequeños, en su curiosidad natural, mordían o lamían estos objetos, absorbiendo pequeñas cantidades de plomo sin que nadie lo notara. A largo plazo, este metal pesado causaba daños en el sistema nervioso, retrasos en el desarrollo y otros problemas de salud graves. Lo más alarmante es que incluso algunos utensilios de cocina y vajillas contenían pintura con plomo, exponiendo a toda la familia. Una imagen muy común de la época es la de los parques infantiles, donde los columpios, toboganes y barras estaban pintados de colores vibrantes que, con el tiempo, se desgastaban y desprendían partículas. Aunque hoy esta práctica está prohibida en casi todo el mundo, los recuerdos de esos parques llenos de vida, aunque peligrosos, todavía generan nostalgia entre quienes los vivieron. Hoy es impensable imaginar un auto sin cinturones de seguridad obligatorios, airbags o sistemas inteligentes que corrigen errores humanos. Pero en los años 60, viajar en automóvil era una experiencia completamente distinta y, en muchos casos, un auténtico riesgo. Los autos de aquella época carecían de las comodidades y medidas de seguridad que hoy damos por sentadas. No había cinturones de seguridad obligatorios, y aunque algunos modelos los tenían, eran más un accesorio que una necesidad. ¿El resultado? Muchas familias realizaban largos viajes por carretera con niños jugando sueltos en el asiento trasero, o incluso de pie entre los asientos delanteros. Los airbags aún no existían, y los frenos eran tan básicos que en situaciones de emergencia, la distancia de frenado era mucho mayor que la de los automóviles modernos. Además, los materiales de los automóviles eran más duros y menos absorbentes ante impactos, lo que aumentaba la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Un detalle curioso y nostálgico de los viajes en auto de aquellos tiempos es que las familias llevaban mantas, termos de café y comida casera para el trayecto. Las largas paradas en gasolineras o junto a la carretera para comer eran parte de la aventura, pero todo esto ocurría en un contexto en el que la seguridad era secundaria. Los padres fumaban con las ventanas cerradas, y nadie pensaba en la contaminación dentro del vehículo o en los peligros de viajar a altas velocidades en carreteras mal pavimentadas. Aún así, esos viajes se recuerdan con cariño porque eran momentos de unión familiar, aunque ahora sabemos que eran un poco temerarios. ¿Qué recuerdos tienes tú viajando en auto en esa época? En los años 60, las radiografías eran vistas como un milagro de la ciencia médica. Era común que si un niño tenía un golpe, fiebre o incluso tos persistente, los padres pidieran al médico una radiografía para estar seguros. Lo que no se sabía entonces era el daño potencial de esta exposición sin protección. A diferencia de hoy, donde se usan chalecos de plomo para proteger las áreas sensibles del cuerpo, en aquella época no había medidas similares. Las máquinas de rayos X no estaban diseñadas para minimizar la radiación, y muchos niños y adultos estuvieron expuestos a dosis mucho más altas de lo recomendable. Esto, con el tiempo,
aumentaba el riesgo de cáncer y otros problemas de salud. Una curiosidad inquietante es que, durante esa época, las radiografías no solo se usaban en la medicina. En algunas tiendas de zapatos, por ejemplo, había máquinas de rayos X para que los clientes pudieran ver cómo les quedaban los zapatos en los pies. Era un uso completamente innecesario, pero que se promovía como una innovación tecnológica. Hoy, esta práctica nos parece absurda, pero en su momento era un símbolo de modernidad. El amianto, conocido por muchos como asbesto, era uno de los materiales más utilizados en la construcción durante los años 60. Este material, barato y resistente al fuego, parecía un avance revolucionario, y por eso estaba en techos, paredes y hasta en algunos vehículos. Pero lo que no se sabía entonces es que era altamente cancerígeno. Lo más preocupante es que no solo estaba presente en lugares de trabajo o fábricas. Muchas casas tenían techos de uralita, un material compuesto que contenía amianto, y en las zonas rurales era común encontrar placas de este material desechadas. Los niños, ajenos al peligro, jugaban rompiendo estas placas o usándolas como escudos en sus juegos, liberando fibras microscópicas de amianto en el aire. Estas fibras, invisibles pero mortales, podían permanecer en los pulmones durante años, causando enfermedades graves como mesotelioma o asbestosis. Curiosamente, las placas de uralita eran tan comunes que incluso formaban parte del paisaje urbano y rural de la época. En muchos pueblos, los tejados de amianto eran prácticamente un estándar. La limpieza de estas placas también era un problema. Al deteriorarse con el tiempo, liberaban partículas peligrosas, pero nadie lo sabía. Hoy, el amianto está prohibido en la mayoría de los países. Los años 60 fueron, sin duda, la edad dorada del tabaco. Fumar no solo era aceptado, sino que también se consideraba elegante y glamoroso. Los anuncios mostraban a hombres y mujeres fumando con actitud de éxito y estilo, y hasta los médicos aparecían en comerciales recomendando ciertas marcas. La idea de que el tabaco podía ser perjudicial para la salud apenas comenzaba a discutirse, y la mayoría de la gente no tenía noción de los riesgos reales. En esa época, se fumaba en cualquier lugar, literalmente. En los aviones, los trenes, las oficinas, las escuelas y hasta en los hospitales. Las gasolineras eran otro lugar donde se permitía fumar, una práctica que hoy parecería un chiste de mal gusto. Aún más surrealista era la imagen de los pilotos de avión con un cigarrillo en la mano, mientras estaban a miles de metros de altura en una cabina presurizada. Y en las reuniones familiares o sociales, era común ver una densa nube de humo flotando sobre la habitación. Lo más impactante es cómo el tabaco estaba completamente normalizado en los hogares. Muchos padres fumaban en la mesa mientras los niños estaban presentes, sin preocuparse por el efecto del humo en ellos. Incluso las embarazadas fumaban sin restricciones, ya que no se conocían las consecuencias para el bebé. Con el tiempo, la ciencia y las campañas de salud pública lograron cambiar esta percepción, pero el tabaco dejó una marca indeleble en la cultura de los años 60. Aunque hoy nos parezca absurdo, para muchos fue una época de nostalgia, donde encender un cigarro era tan común como tomar una taza de café. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna anécdota con el tabaco en esos tiempos? Durante esa década, la figura del profesor se percibía como una autoridad incuestionable, casi paternal. Pero esto también significaba que tenían el poder de imponer castigos físicos, que hoy nos parecen impensables. Las bofetadas, los tirones de orejas y los golpes con reglas de madera en las palmas de las manos eran parte del arsenal educativo de la época. No solo eran aceptados, sino que muchos padres los respaldaban con frases como «algo habrás hecho» o «mejor que te eduquen bien». Uno de los castigos más recordados y temidos era el de mantener posiciones incómodas durante largos periodos. Por ejemplo, ponerse de rodillas sobre granos de maíz o arroz, mientras se sostenía un libro pesado en las manos.
La intención no solo era corregir la conducta, sino también humillar al estudiante frente a sus compañeros. Para muchos niños, la escuela era un espacio donde el miedo al castigo físico se vivía a diario. Lo irónico es que, mientras estos métodos buscaban inculcar disciplina, lo que realmente sembraban era resentimiento y miedo hacia las figuras de autoridad. Hoy sabemos que la educación basada en el respeto y la empatía es mucho más efectiva. Pero para quienes vivieron en esa época, los castigos físicos eran parte del día a día escolar. La calle era el parque de diversiones de los niños. Sin smartphones, tablets o videojuegos, los pequeños pasaban horas jugando fuera de casa, sin supervisión adulta y con una libertad que hoy parece casi imposible. Los juegos como la cuerda, las escondidas, el burro 16 o el clásico quemados eran la norma, y las risas se escuchaban hasta bien entrada la tarde. La seguridad era un concepto muy diferente al actual. Los niños corrían detrás de pelotas en calles transitadas, jugaban en lotes baldíos llenos de clavos y basura, e incluso construían casitas en árboles sin arneses ni medidas de protección. Era común ver grupos cruzando puentes o vías del tren sin preocupación alguna. La calle era un terreno lleno de aventuras, pero también de riesgos. Otra práctica muy común de la época era que los niños trepaban a camiones o vehículos en movimiento por pura diversión, algo que a menudo terminaba en accidentes. Lo sorprendente es que todo esto era considerado normal. Los padres confiaban en que los niños sabían cuidarse solos y que las caídas eran parte de crecer. Aunque esas experiencias crearon recuerdos entrañables y mucha independencia en quienes las vivieron, también queda claro que los estándares de seguridad y la conciencia sobre el bienestar infantil han evolucionado mucho desde entonces. Sin embargo, para muchos, aquella libertad de antaño es un tesoro que las generaciones actuales nunca conocerán. En los años 60, era común ver a los repartidores de leche y pan recorriendo los vecindarios en bicicletas, carritos o pequeños vehículos. La leche llegaba fresca en botellas de vidrio que se dejaban en la puerta de las casas y que luego eran reutilizadas. Este sistema no solo era práctico, sino también sostenible. Lo curioso es que la leche no siempre venía pasteurizada, lo que aumentaba el riesgo de enfermedades como la brucelosis o la tuberculosis, comunes en esa época. Por su parte, el pan llegaba recién horneado y con una calidad que muchos extrañan hoy en día. Este sistema de reparto era una práctica cotidiana que unía a las comunidades, pues no solo era un intercambio comercial, sino también un momento para charlar con el repartidor y compartir historias del día. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te resulta más increíble o te trae más recuerdos de lo que hemos hablado? Cuéntame en los comentarios. Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video.